Buenos días, jóvenes. Bueno, hoy vamos a ver lo que son las distribuciones de frecuencia. Y bueno, pues como nos dice aquí la redacción, las primeras tareas de la estadística descriptiva, ya sabemos que la estadística descriptiva se divide bueno, la estadística se divide en dos partes, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva se encarga de clasificar, de recopilar y ordenar datos, y la inferencial se encarga de trabajar con estos datos. Entonces, bueno, como nos dice aquí, las primeras tareas de la estadística descriptiva son ordenar, clasificar y resumir los datos obtenidos en alguna investigación. Para ello se concentran en tablas de frecuencia que pueden ser de los siguientes tipos. Bueno, como ya habíamos visto antes, pues ya conocemos las partes de una tabla. Ahora vamos a ver el contenido el contenido del cuerpo de la tabla y de los encabezados. Tenemos diferentes tipos de frecuencia. Son los siguientes cuatro. Primero, la frecuencia absoluta. Y nos dice, llamaremos frecuencia absoluta al número de veces que se repite un mismo dato o valor de una variable. Se simboliza con un FA. Básicamente, pues esta frecuencia absoluta, es el dato que ya estuvimos manejando. De hecho, esta tabla de aquí tiene frecuencia absoluta, que sería número de alumnos según su tipo de sangre. Esta sería una columna de frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia relativa es la proporción de los elementos que pertenecen a una categoría o valor de una variable, y se obtienen dividiendo su frecuencia absoluta entre el número total de elementos y se representa con el símbolo FR. Se puede expresar en fracción, con valores decimales o en porcentaje. Esto es, pues, generalmente lo expresamos en porcentaje. Y bueno, ya sabemos cómo se saca. Sabemos que para sacar el porcentaje de esto, pues, vamos a dividir, por ejemplo, 22 entre 50. Este nos va a sacar el porcentaje en fracción y luego lo multiplicamos por 100 para sacar su porcentaje. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se utiliza. Es la regla de 3, que sería el número de alumnos por tipo de sangre, en este caso, en el caso de esta tabla, entre su total por 100. Entonces, bueno, estas son las primeras dos tipos de frecuencia. Las siguientes dos, de hecho, son las mismas, solo que en este caso, en el caso de la frecuencia acumulada y de la frecuencia relativa acumulada, simplemente se van sumando los valores anteriores. Como nos dice, bueno, la frecuencia acumulada de un valor de una variable es la que se obtiene sumando la frecuencia absoluta correspondiente a este valor con las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores a él, y se simboliza con un FAC. Bueno, básicamente el valor de la frecuencia acumulada es el valor de la frecuencia absoluta en el valor que estemos, más todos los valores anteriores. Si estamos en el primero, pues es solamente ese. Y la frecuencia relativa acumulada, si lo leen aquí, se van a dar cuenta que de hecho es exactamente lo mismo que esto, solo que con la frecuencia relativa, con los porcentajes. Y bueno, adelante vamos a tener un pequeño ejemplo. Si se fijan, la tabla nos muestra el número de computadoras por familia en un fraccionamiento perteneciente a, bueno, a una parte. Y bueno, la frecuencia absoluta va a ser el número de computadoras. No, perdón. Este va a ser el título de la tabla. Entonces, cada uno de los factores va a ser esto: 0 computadoras, 1, 2, 3, 4 o más de 4 computadoras. Después, la frecuencia absoluta va a ser el número de familias, que es el valor con el que estamos trabajando, el número de familias que tienen este número de computadoras. Si nos fijamos, bueno, tenemos 5, 25, 32, 2, 4 y 2, dando un total de 80, de 80 familias. Entonces, ¿cómo sacamos el porcentaje correspondiente a esto? Bueno, la frecuencia relativa se va a sacar el valor de cada uno de estos dividido entre el total, que sería 80. En este caso, 50-80, si lo hacemos en la computadora, en la calculadora, perdón, nos da 0.06. Y si eso lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar 6.25%.
Si hacemos eso con cada uno de estos, bueno, pues vamos a tener la distribución de frecuencias relativas a cada uno de los ámbitos que estamos viendo aquí, que bueno, pues en este caso es el número de computadoras. Después, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada son estas mismas. Si de hecho se fijan, aquí la primera de frecuencia absoluta es igual que la primera de frecuencia absoluta acumulada. Pero empieza a variar cuando comenzamos a aumentar. Este de aquí es 30 y el de aquí es 25. Si se fijan, este de aquí pues es 25 más la anterior, que es 5, 30. Y por ejemplo, vamos a ir aumentando. Si nos ponemos aquí en 4 computadoras, bueno, pues vamos a tener 4 más 12 más 32 más 25 más 5, que va a ser 78. Y finalmente, cuando ya estamos en el último de las filas que estamos evaluando antes del total, vamos a sumar este más todos los anteriores. O sea, nos tiene que dar un total de 80 forzosamente aquí en el último de los elementos que estamos evaluando. De la misma forma, con la frecuencia relativa acumulada, pues va a ser igual, solo que lo que vamos a sumar es el porcentaje. Si nos fijan aquí, tenemos 6.25%. Y acá tendríamos 31.25 más 6.25, que bueno, 25 más 25 nos daría 0.50. Y 31 más 6 nos daría 37. Y aquí lo tenemos. Y bueno, si se fijan, pues vamos a ir... este que tenemos, le vamos a ir sumando el siguiente. Y bueno, vamos a continuar haciendo eso hasta llegar al 100% en el último de los elementos que estamos evaluando. Ahora bien, bueno, el examen lo tienen esta semana, entonces la actividad se las voy a dejar esta para el día viernes. Déjenme lo anoto. Para el viernes. Para que tengan tiempo de estudiar y pues de hacer esta actividad. Ya las siguientes clases lo que vamos a ver, bueno, pues es hacer una pequeña clase de dudas. O de hecho no sé si les toca esta clase después del examen, pero creo que nada más nos va a tocar esta clase de hoy esta semana, porque las siguientes dos o las otras dos clases van a ser de dudas y pues la del examen. Entonces, bueno, nos veremos la siguiente clase.